Muy buenos días a todos los televidentes, todas las personas que van a colaborar en este curso. Los estoy saludando desde la Universidad Manuela Beltrán virtual. Bienvenidos a todos a este curso, Interpretación de Manuales de Equipos Industriales. Vamos a iniciar en unos segundos. Por favor, ajustan sus monitores, ajustan la resolución y nos preparamos para comenzar. Buenos días a todos, buenos días. Orden del día. Tenemos unos objetivos muy claros en esta introducción de bienvenida al curso de interpretación de planos y manuales de fabricante. Evacuaremos el tema mediante una introducción, consideraciones, la temática que vamos a tratar y vamos a terminar con un ejemplo muy interesante sobre un esquema electromecánico, pues sin considerar las competencias que cada uno tenga en el tema, simplemente vamos a ver cómo lo interpretamos, cómo lo vamos a analizar. Con eso terminamos, calculo por ahí unos 35 o 40 minutos en el desarrollo del tema. ¿Cuáles son nuestros objetivos en este módulo 1? Bueno, conocer las normas, los métodos para representar elementos eléctricos, mecánicos y neumáticos. Buenos días, Richard. Neumáticos hidráulicos y dispositivos mediante planos y esquemas. Es decir, cómo vamos nosotros a interpretar el lenguaje gráfico de ingeniería. El lenguaje de ingeniería gráfico son los planos, los esquemas, y es con eso que nos basamos para poder interpretar lo que queremos hacer, cuál es nuestro proyecto. Esto se hace mediante símbolos y hay unas especificaciones muy claras que dan los fabricantes en sus manuales de los equipos industriales. Entonces la idea es poder compenetrarnos con el lenguaje que utilizan los fabricantes. Muchas veces ellos presentan sus ideas en una forma diferente y las traducciones que hacen a los manuales no son siempre las mejores. Luego la idea es tener una idea clara de lo que es la programación de tareas para mantenimiento. Debemos tener en cuenta las condiciones de seguridad e higiene definidas por el fabricante para poner en servicio su máquina y tener una correcta operación del equipo industrial. Entonces, las instrucciones, los controles, las intervenciones de mantenimiento y todos los conceptos de diagnósticos están muy claramente definidos en el manual del fabricante. En la segunda parte vamos a comprender un poco más las instrucciones que corresponden, pero al plan de mantenimiento. Entonces, siempre el fabricante tiene definido dentro de su propósito y la ejecución de su maquinaria un plan de mantenimiento que es la recomendación que él da. Y cuál es su importancia para la vida útil de los equipos. Es decir, usted sígame el plan de mantenimiento, usted siga las recomendaciones que yo le doy y entonces vamos a tener una vida útil de los equipos mucho más larga. Entonces, un objetivo muy claro. Ejecutar los procesos de mantenimiento preventivo en los manuales, descrita en los manuales, es la prioridad. Tenemos que entender los conceptos de diagnóstico de fallas, estados, averías y alarmas que se definen en los manuales de equipos industriales. Entonces, eso lo vamos a manejar en el módulo 2, en el desarrollo del curso. Es muy sencillo y son los objetivos muy claros. Es muy importante tener presente la importancia de esta asignatura en el contexto de ingeniería. Entender un plano significa saber con lujo de detalles cuál es el estado de la tecnología del sistema. Por supuesto que si uno mira un plano y de pronto identifica símbolos que son antiguos, que ya no han cambiado, que no han evolucionado, pues uno se imagina que está en una tecnología anterior. Entonces la labor del técnico, del ingeniero, del tecnólogo, todo el personal técnico involucrado en el tema es
capacitarse, es capacitarse de una manera que esté muy integrado con el avance de la tecnología. Entonces el aprendizaje continuo, el autoaprendizaje, siempre la actualización del técnico en todos los temas. Pero se comienza ¿por dónde? Por la simbología, es decir, conocer lenguajes nuevos y conocer cuál es la función de un determinado sistema en la función de la fábrica, de la planta. Entonces, entendiendo cómo funciona un sistema, un equipo, un dispositivo, pues vamos a poder analizarlo, vamos a poder entender qué es lo que nos quiere decir el plano. Entonces aparecen nuevos lenguajes gráficos, nuevos sonidos, día a día están apareciendo nuevos lenguajes. Los desarrolladores de software implementan programas gráficos donde ellos tratan de representar el objeto de mantenimiento, el objeto de que está en interpretación de maneras diferentes. Los fabricantes pues se acogen a las normas, lógicamente hay unas normas de identificación de símbolo que de lo que se trata es de lo que sean de fácil entendimiento para todas las personas. Ahora los medios han cambiado, ya no encuentra uno regularmente manuales en papel cuando destapa una máquina, sino que son suministrados a través de medios magnéticos. Entonces hay que ir a la página web, hay que descargar el manual, se lo entregan en un disco, en una USB, etcétera. Entonces se utiliza menos el papel, pero la idea es desaparecer, y sobre todo por una razón muy clara, y es la actualización de los modelos y las referencias. Debemos considerar, por supuesto, el grado de profundización en cualquier tipo de plano. Ahí tenemos en el ejemplo un plano electrónico y bueno, ¿qué querrá decir cada una de esas cosas que hay ahí? Si vamos a focalizarnos en un elemento específico, pues se supone que debemos conocer cómo funciona cada elemento en la medida de la profundización que tengamos sobre el tema. Pero comenzando con la interpretación, pues vamos a trabajar con símbolos de conjunto. Es decir, ¿qué nos representa ese plano? ¿Cuál es la función de ese plano que está ahí presente como un todo? No vamos a entrar en el detalle de cada una de las cosas. Entonces, dependiendo de la profundización que tengamos en el tema, vamos a poder interpretar los planos hasta la máxima profundidad o simplemente considerar la función de cada uno de los símbolos que representa. Entonces, ese plano se puede representar como una caja negra, un símbolo cuadrado donde tenga unas entradas y unas salidas, no más. Por ejemplo, aquí tenemos un amplificador operacional que representa pues una serie de cosas, de elementos internos que procuran la función de amplificador entre las entradas AB y la salida B sub S. Entonces no nos interesa de momento qué es lo que hace cada uno de los elementos internos, sino que simplemente el símbolo representa un amplificador. En este caso, ya conociendo ese símbolo, podemos entender, visualizar, interpretar un plano de conjunto. Entonces, identificamos ahí algo de sonido, identificamos unos elementos nuevos, pero nuestro amplificador como un todo, ahí en rojo, lo podemos identificar como la parte fundamental de un sistema de sonido, donde hay 3 salidas, seguramente localizadas en diferentes sitios. Vamos a considerar unas temáticas muy claras en cada uno de los módulos y arrancaríamos con el dibujo técnico. No pretendemos que ustedes se conviertan en unos dibujantes profesionales, pero por lo menos considerar los elementos básicos del dibujo técnico y la simbología utilizada normalizada. Entonces se puede hablar de simbología de seguridad o simbología de electromecánica y las normas. Cualquier norma aplica. En la presentación se observa una norma sencilla para utilización de medidas de papel
en la industria, una norma DIN alemana. Entonces tiene la forma A sub 0 hasta A sub 10. La forma A sub 4 es muy parecida a la forma de papel de tamaño carta, por ejemplo, pero pues se utiliza bastante en Europa. Aquí tenemos un ejemplo de simbología muy patente, muy claro de lo que son las advertencias de seguridad. Entonces repasemos rápidamente, pues, porque significan una protección hacia el personal técnico, por ejemplo, el riesgo eléctrico en primera instancia, pues hay que respetar las distancias y en el caso de explotación, minas, sustancias químicas inflamables, cuando hay carga suspendida en alturas, caso de que presentó uno de ustedes, los estudiosos en Trinidad y Tobago, cuando se está moviendo material con grúas de alto calibre, si ahí está el piso mojado, si están cayendo objetos de arriba, superficies calientes, tránsito de montacargas, fundamental observar esas reglas. Hay cilindros de gas, materias tóxicas, cuidado con las manos. Y bueno, no solo con las manos, sino con el cabello. Yo he observado casos en donde se trabaja con máquinas rotativas y el personal no se recoge el cabello si lo tiene largo, entonces se puede enredar en la piñonería y producir accidentes. Caídas de objetos en movimiento o personas en movimiento, sobre todo que tratan de abordar equipo, movilizaciones con las consecuencias del peligro que se presentan. Continuando con la temática del módulo 1, haremos una revisión de los manuales claves, como son el de instrucciones, el manual de instalación, es la puesta en servicio, entre otras cosas. Tenemos una actividad muy clara de cómo iniciar la instalación de una máquina desde que se desempaca hasta que se empieza a colocar en servicio. Entonces debemos revisar el área donde se va a localizar, el sitio, la energía, las consideraciones de seguridad, manual de operaciones y el de mantenimiento según las condiciones que el fabricante. Normalmente se consignan algunas consideraciones de garantía de fábrica, pero este tipo de cosas se manejan a nivel de contrato y de cómo se hizo la compra, etcétera. Los manuales nos dan una idea general cuando se trata de equipo industrial. Es un ejemplo de un procedimiento muy claro para mantenimiento preventivo de equipo eléctrico en las minas. Si empezamos con simbología, vamos a tener aquí una idea clara de cómo se normaliza los símbolos neumáticos. Entonces ahí tenemos una válvula de 3 conexiones y 2 posiciones. Tendría, pero eso dónde sale, 3 conexiones, la 2, la 3 y la 1 son conexiones y las posiciones corresponden a cada uno de los cuadrados que observan en la gráfica. Entonces imaginémonos este símbolo, que es lo que representa. Representa con este triángulo una presión. Entonces a la izquierda y a la derecha tenemos una presión que está ejerciendo sobre la válvula, y dependiendo de esa presión de donde venga, pues vamos a tener un movimiento hacia la derecha o hacia la izquierda. Por ejemplo, si en el número 14 estamos ejerciendo una presión hacia la derecha, pues este cuadro se va a mover hacia la derecha sin alterar las conexiones. Entonces va a haber paso de fluido desde 1 a 2, o no va a haber paso del fluido 1. Es decir, esta flecha que está aquí se va a mover a esta posición y va a permitir el paso del fluido de 1 a 2. ¿Me explico?
Esta flecha se va a mover a la derecha, va a quedar entre 1 y 2 y va a permitir el fluido entre 1 y 2. Y este tapón se mueve de izquierda a derecha, va a quedar localizado aquí, entonces la conexión 3 va a quedar obstruida. En este gráfico podemos observar cómo sería el funcionamiento gráfico. Igualmente, estos cilindros se van a mover. Aquí tenemos un tapón de fluido en este sentido. Aquí tenemos el cilindro que si se desplaza hacia la derecha va a taponar la presión que está sobre R. En la posición en que está hay fluido de A hacia R, pero no hay fluido desde P. Entonces, posición 1, posición 2, y se explica el funcionamiento de la válvula 3 a 2. Es muy interesante observar estos modelos de funcionamiento, imaginarse el movimiento y así poder interpretar cómo funcionan las válvulas en neumática. Es muy interesante y se recomienda estudiar los fabricantes que tienen más importancia en el mercado mundial de estos elementos. Por ejemplo, esta página es de Festo Didactic. Ahí podemos encontrar una explicación detallada de cada uno de los símbolos de sus válvulas neumáticas. Entonces, si ustedes acceden a esa página Festo Didactic, inclusive muy fácil encontrarla vía Google, y haciendo clic en cada una de las válvulas usted puede obtener el significado. Entonces, muy fácil poder considerar e interpretar los símbolos internacionales que se usan en neumática. Aquí presenta una válvula de 2 vías, de 5-2, 5 conexiones, 2 posiciones, 5-2, válvula 5-2, accionamiento por presión muscular. Entonces aquí tenemos la presión que va a desplazar hacia la derecha esta caja con esta caja. Entonces se mueve a la derecha, tenemos en el número 1 un fuelle que es una especie de resorte que lo devuelve a su posición original. Arrancando con hidráulica, se deben interpretar lo que son las líneas de fluido. Digamos, es como la base para poder empezar a trabajar con hidráulica. Planos hidráulicos, interpretación de planos hidráulicos, qué significa cada una de esas líneas, si se cruzan, si son punteadas, si hay un pilotaje para control, etc. Entonces, todos estos temas ustedes los van a poder observar a través de los enlaces que se encuentran en material de apoyo o material de estudio dentro del curso que estamos presentando. Simplemente ustedes se van a material de apoyo. Permítame un segundito. Por ejemplo, aquí en el módulo 2 aparece material de consulta, material de apoyo y aparecen todo el material de apoyo que le puede servir como respaldo. Entonces, si quieren consultar el manual de operación y mantenimiento y excavadoras, ustedes recurren al material de apoyo y oprimen en el link donde dice HTTP, o sea, el link acortado o shorter de Google, donde los va a dirigir directamente al sitio donde está el manual de mantenimiento y operación de excavadoras Fotón. En este caso se escogió una excavadora Fotón y la idea es consultar estos manuales. Insisto, el manual del fabricante es la herramienta básica para comenzar a trabajar los temas. Ahora vienen en español, no es necesario conocer el inglés a cabalidad. Entonces tenemos material de apoyo, bastante material de apoyo,
sobre todo para la fase 2 de nuestro programa, que incluye la ejecución del mantenimiento. Entonces, por ejemplo, ahí vemos un proyecto de mantenimiento hospitalario en Alemania, el manual de operador para una retroexcavadora, cómo se hace un cambio de aceite. Este que está aquí, guía máquina eléctrica del motor de AC Abron Bowie, una compañía que desarrolla sistemas de control para eléctricos y mecánicos, etcétera. Aquí, por ejemplo, vemos cómo se maneja el tema de fallas de rodamientos y cómo manejar los filtros en una máquina Caterpillar, medidas eléctricas, etcétera, etcétera. Una ilustración gráfica de lo que son las válvulas. Tenemos unas electroválvulas, es decir, que funcionan con energía eléctrica para poder ser accionadas. Esto que observan aquí es simplemente un potenciómetro, no un ajustador de flujo. Este elemento hidráulico permite el control de fluido hacia accionamientos de fuerza. Son muy utilizados en las máquinas pesadas, diésel. La representación simbólica de estos elementos hidráulicos. Pues normalmente, digamos, en el primer cuadro a la izquierda hacia arriba, observamos que está, cuando se presenta una falla, va a abrir el fluido entre uno y otro extremo. Se abre en fallo, normalmente cerrado. Esta cierra en fallo, todo lo contrario. Y esta abre en fallo, permitiendo el fluido de A hacia C. Abre en fallo, etcétera, se bloquea y una posición indeterminada. Para terminar, quiero ilustrar un ejemplo típico en los planos que se encuentran en la mayoría de sistemas eléctricos en las plantas. Es decir, no hay planta que no tenga un motor eléctrico. Yo no he visto la primera. Entonces, normalmente los técnicos que están trabajando, los ingenieros, los tecnólogos, todos tienen que ver con este plano. Es un plano típico donde se ilustra cómo es la simbología y la diagramación de un mando y de una potencia. Es decir, en primera instancia se tiene un circuito de mando a la derecha, que es el encargado de controlar la máquina. ¿Cuál máquina? El accionamiento que está aquí abajo. Entonces tenemos un sistema de mando a la derecha y aquí a la izquierda el sistema de potencia es el que finalmente hace la acción de potencia sobre la máquina. Se separan esos dos diagramas. Entonces, si preguntamos, bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? El diagrama de mando, el diagrama de potencia, debemos quedar muy claros en qué es lo que queremos. Esquema de fuerza, esquema de potencia, esquema de mando. Repasemos un poco la simbología del sistema de mando. Tenemos una línea eléctrica L1 que es la fase 1 que va a trabajar el sistema de mando. Entonces solamente una fase es necesaria para trabajar el esquema de mando. Esta fase puede ser cualquiera de las tres, en este caso colocaron uno, porque el sistema es trifásico y tenemos una máquina trifásica. La máquina por excelencia, un motor jaula de ardilla de inducción. Esa máquina prácticamente se constituyó como el accionamiento universal de más uso, de más eficiencia. Entonces ejecutemos el mando desde el esquema de la derecha.
Entendamos un poquito estos símbolos. Los símbolos tratan de representar siempre algo que tenga que ver con la función. Entonces, si ustedes ven aquí, aquí se puede hacer una presión para cerrar este switch y permitir el fluido eléctrico de arriba hacia abajo. Entonces, hablamos de fluidos. Hablamos de fluido eléctrico desde este punto hacia abajo. O sea, el fluido va a ser desde L1 hasta aquí, hasta la N. Durante ese fluido se van a producir una serie de funciones y de actuaciones en el circuito de mando. Este cuadrito que está aquí a la derecha significa un control térmico. Es decir, que de alguna manera esto va a ser afectado por la temperatura. Entonces, en otras palabras, protección térmica hacia abajo. Significa que vamos a proteger térmicamente todo el sistema hacia abajo. Tenemos otro símbolo aquí abajo que significa protección termomagnética. Es decir, si hay un exceso de magnetismo o campo electromagnético asociado a una corriente alta, también se va a poder una protección, se va a disparar el circuito y no va a permitir el fluido hacia abajo. En pocas palabras, se va a desconectar el sistema para protegerlo. Como este S1, que es un símbolo que nos identifica que bajo presión en S1 se va a cortar el fluido eléctrico. Eso es a voluntad, se utiliza como mando de parada de emergencia. Pues en todos los tableros de control en la fábrica ustedes van a tener ese botón para detener el fluido eléctrico hacia abajo, aguas abajo, e interrumpir el funcionamiento del sistema. Pero, por ejemplo, si yo pongo en mi búsqueda la palabra noche, continuando, tenemos otro interruptor, switch. Este es de switch, interruptor. Ese switch, otro interruptor mecánico. Esto significa que es mecánico, ¿no? Que presiono y cierro. Y al cerrarlo voy a permitir fluido hacia una bobina KM1. Esta bobina va a accionar el elemento asociado a él. ¿Cuál es ese elemento? KM1. Aquí lo vemos. KM1, KM1. Al accionarse esta bobina va a permitir que cierren estos tres interruptores y se mueva el motor. Entonces no lo puedo hacer directamente aquí, yo lo hago a través de una bobina que me permite que aquí haya fluido de alta potencia. Por eso se llama esquema de fuerza, esquema de potencia. Y terminando ya nuestro recorrido desde L1 hasta N, cumplimos la función de mando. Lógicamente, si acciono este S2, voy a tener movimiento en la máquina. Pero si lo dejo de accionar, esta máquina se va a detener. Entonces, aquí hay un contacto auxiliar que va a cerrarse también por el KM1 y hace autorretención. Es decir, la máquina va a seguir funcionando, no tengo que estar constantemente oprimiendo S2 para que la máquina funcione. Se llama elemento autorretenedor o de retención. Tenemos aquí en el circuito de potencia otra protección térmica, electromagnética, y todo este conjunto lo llaman guardamotor. Entonces, ¿cómo funciona? Mecánicamente, al hacer presión en este punto, permito que vaya a funcionar esta máquina. Así pase lo que pase en el esquema de mando, es un control mecánico de potencia. Si esto no está accionado, pues esto nunca va a encender. Así se accione KM1, es el mismo recorrido de fluido. El elemento aquí es un símbolo que representa un variador de velocidad, un arrancador, estrella, triángulo, cualquier elemento de control que podría profundizarse en sus símbolos más detallados en un esquema que les presentaran a ustedes. Entonces tenemos con esto terminamos la explicación de cómo funciona el mando y la potencia en un sistema eléctrico.
A mano izquierda tenemos el físico de los elementos. Entonces tenemos suministro de energía, el protección magnetotérmica, entonces este elemento asociado a este, el contactor, que es el KM1 este, contactor, y el elemento de acople, ya sea un variador de velocidad, un arrancador, etc. Y finalmente la máquina. Con esto, pues les dejo la idea de la importancia que tiene el comprender los símbolos. Por más complejo que sea, pues debemos profundizar en cada uno de los símbolos, y en la medida que profundicemos no solamente en los símbolos eléctricos, mecánicos, hidráulicos, neumáticos, vamos a interpretar la función y con eso poder elaborar un plan de mantenimiento y un análisis de fallas más detallado. Si no hay preguntas, podríamos continuar un poco más con atención. Preguntas, aclaraciones. Complementando, aquí tenemos la presentación de un aspecto físico de un guardamotor. Es el término que se utiliza en Colombia, y detalla cada una de sus partes. Entonces sobresale aquí el ajuste número 7, no sé si lo alcancen a ver, 7, lo señalo aquí, 7, tornillo de ajuste de la intensidad. Entonces aquí voy a ajustar la intensidad de corriente permitida antes de que el sistema proteja el circuito de potencia. Entonces ahí ajusto una corriente permitida máxima para que no se vaya a disparar. ¿Cómo funciona internamente? Entonces tenemos 1, 3, 5 contactos de fuerza donde va a haber un fluido de corriente alto. 1, 3, 5 hacia abajo, 2, 4, 6. Observen la norma, ¿no? Números impares y números pares. Oh, gracias. Observen la norma, 1, 3, 5 hacia arriba y 2, 4, 6 hacia abajo. Tenemos números impares arriba, números pares abajo. Y aquí a la derecha, 13, 21 y 14, 22, unos contactos auxiliares, normalmente abiertos, normalmente cerrados. Y cómo vamos a accionar la bobina. Recuerden que en el ejemplo que presentamos, este interruptor se hizo a través del circuito de mando. Aquí es un mando mecánico simplemente. Y en el ejemplo se habla de la norma europea ya en evolución hacia 60 Hz y de 400 voltios trifásico. Un contactor típico es básicamente un interruptor controlado desde una bobina con sus contactos auxiliares y contactos de potencia. Nuestro elemento de acción, motor jaula de ardilla con sus partes, y aquí tenemos pues básicamente un esquema de presentación de sus partes. Podemos profundizar en cada uno de sus elementos, cuál es la función de cada uno de ellos, y así vamos ampliando nuestra capacitación en el tema. Con esto terminamos esta bienvenida, esta motivación hacia el curso que vamos a dar en estas semanas. Si hay preguntas posteriores, pueden escribir al correo que está ahí, llamar al teléfono entre 8 y 5 de la tarde entre semana, sábados de 8 a 12 del día, y con gusto les atenderé sus inquietudes. Mil gracias.